Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase, a esta quinta clase ya del bimestre. Algunos avisos. Subí la nota del ensayo 1. Se corrigieron en un puntaje de hasta 50. En general los puntajes estuvieron todos muy bien. Así que pueden ver ahí un poco los comentarios que hice en cada uno de ustedes, en caso que alguien tuviera alguna necesidad, no sé, algún reclamo, por así llamarlo. Pero en general, los puntajes están sobre 40, promedio de creo 45 puntos. Así que creo que por ese lado se hizo un buen trabajo. Y lo que hice también ahora fue subir el ensayo 2, donde estoy respetando los grupos de la tarea 1, ¿cierto? O sea, acá no estamos forzando ahora que tengan que ser ordenados alfabéticamente. Y según ese orden, que me imagino que va a perdurar durante el semestre, ¿cierto? Si ya entregaron la tarea 1, supongo. Pero según ese orden tendríamos 8 grupos y enumerados del 1 al 8, y según el número se asigna una lectura. Son 4 lecturas, 4 manuscritos sobre el tema de las baterías de litio. Está uno de los primeros trabajos de Whittingham, del año 78, y después vienen 3 trabajos de Goodenough. Lamentablemente Yoshino no tiene ninguna publicación. Logré encontrar su patente, la patente en Estados Unidos, pero es muy extensa, y es una patente muy amplia también, así que la descarté como un medio de lectura, porque obviamente a quien le tocara y hacer un trabajo muy arduo, tratar de leer ese tremendo documento. Así que me quedé con 3 papers de Goodenough, el primer paper que tiene con Matsushima, ¿cierto? Sobre lo que sería el óxido de cobalto, que es muy interesante. Después viene el paper con Takerai sobre la utilización del manganeso, y finalmente el paper con Mantiram del año 87 con la utilización de los polianiones. ¿Okay? Así que es como una seguidilla de trabajos en la línea, en torno al desarrollo de la batería actual de litio que tenemos, tanto sea la de óxido de cobalto, la de manganeso y sobre todo la última de fosfato de hierro. Así que, y yo creo que lo que buscamos con esto obviamente es, lo lean de a dos nuevamente, lo resuman hasta 2 páginas y también respondan 2 preguntas bastante evidentes, que sería cuál es el aporte del paper, ¿cierto? Cuál es lo novedoso, qué es lo que presenta el paper, y en base a lo que mismo dicen los mismos autores, y también si es que los autores presentan algún trabajo futuro o algo que aún que debe ser investigado, ¿de acuerdo? Así que a eso apunta un poco el trabajo este. También enumerar términos que no conozcan, para así yo también poder tenerlo en mente, y a medida que vamos viendo la materia se pueden ir tocando esos temas, ¿cierto? O sea, mencionando una cosa a la otra. Con lo que vamos a ver hoy día, estructura cristalina, y lo que ya han visto, yo creo que ya tienen bastante elementos para poder leer esos papers. Obviamente no se trata de entenderlos, porque son papers áridos, ¿cierto?, bien profundos, pero sí tener una noción de qué está sucediendo. ¿Okay? Y más o menos hacerse una idea de, bueno, cómo básicamente a través de esa investigación se ha llegado a lo que hoy día existe, ¿cierto? Así que yo creo que con eso barrimos casi la historia de lo que es el desarrollo de la batería de litio. Y bueno, obviamente el ensayo 3, que va a venir un poquito más adelante, va a tener un enfoque más aplicado, ¿cierto? No tan teórico, por así, o experimentalista. Pero un poco yo creo que el objetivo de este curso es que ustedes puedan, y lo están logrando, ¿cierto?, leer un paper de este tipo, de esta naturaleza, y entender un poco la idea, ¿cierto?, que esto no sea algo indescifrable, sino que empiecen a entender temas de energía y sobre todo lo que vamos a empezar a ver ahora, estructura cristalina, si es que no lo habían visto antes. Así que eso ya, el ensayo 2 ya se subió, ya está disponible, y está disponible tanto en la página de inicio de Canvas, como también en la pestaña tarea. Ahí, básicamente. Ustedes, como quieran, pueden hacerme llegar el documento en PDF directo a mi correo, o si bien lo suben por la plataforma. Yo corrijo, ¿cierto?, en PDF. Si me mandan un Word, lo convierto a PDF, lo corrijo.
en PDF, y después yo lo subo por la plataforma, así que ustedes deberían haber recibido por Canvas también el documento corregido, y con un pequeño comentario, y la nota, el puntaje, ¿cierto? Y lo bueno que ya también en la lista de lo que es puntaje o evaluación, calificación que se llama, mejor dicho, ya aparece ahí la lista de los primeros puntajes de este ensayo. La tarea 1 la tendría ya corregida para la próxima clase, y la próxima clase le entregaría la tarea 2, ¿de acuerdo? Así que, y de ahí nos quedaría nuevamente un ensayo 3 y una tarea 3, y ahí ya terminamos la materia desde el punto de vista tarea y ensayo. Y nos estaría quedando solamente ya al final lo que sería el examen, que va a tener nuevamente una parte online, ¿cierto? Y ahí voy a ver si la parte online es suficiente para cubrir los conocimientos, tal vez podríamos dejarlo de esa forma. Si no, tal vez damos algún trabajo también grupal de desarrollo, ¿sí? En términos como una especie de mini proyecto. Ahí lo vamos ir viendo según cómo aparece, cómo está el resultado también de las tareas. Me interesa mucho ver las tareas, cómo están, ¿cierto? Pero lo que pude observar así rápidamente, hay harto desarrollo y ya han hecho todos sus cálculos cuánticos y manejando unidades, así que eso está muy bien. Si fijan, un poco, a eso apunta esto. Así que, por ese lado, bien, ya están los 17, ¿cierto? A ver acá un poquito. Perfecto. Sí, estaríamos 17, falta un compañero de ustedes solamente, que está Carolina también y yo, así que deberíamos ser en total 18. Así que por ese lado bien, voy a poner acá el chat en caso de que haya algún comentario, pero nuevamente los invito a que prendan sus cámaras y también hagan preguntas, me interrumpen cuando ustedes quieran, ¿ok? Eso, bien, así que por ese lado creo que el curso está bien, estamos manejando Canvas bien, está toda la información ahí, y por otro lado ya tenemos una primera evaluación que está bastante buena, y yo creo que la tarea también va a estar bien. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos falta ver ahora? Es la parte geométrica, la parte estructural, la parte volumétrica de los sólidos, porque hasta el momento lo que hemos visto ha sido cómo funciona un átomo, el electrón en torno al núcleo, después qué pasa cuando hay dos átomos, qué pasa con los electrones, cómo se forma un enlace iónico, covalente, metálico. Y ahora lo que queremos ver qué pasa con la geometría, ¿cierto? La geometría es lo que nos interesa porque los sólidos son geométricos, ¿cierto? Y nos interesa ver un poquito esa parte. Entonces, la simetría acá juega un rol importante, la simetría entendiéndola como la ubicación de estos átomos en el espacio, y de forma más abstracta siempre se habla de posiciones más que nada, más que átomos, y después uno ubica los átomos en las posiciones. Entonces, cuando se habla de sistemas cristalinos, hablamos de sistemas que van de menor simetría, ¿cierto? Es decir, que todos los parámetros que pueden describir las posiciones en el espacio no son similares unos con otros. Generalmente, para describir una posición en 3 dimensiones necesitamos 3 ángulos y 3 coordenadas. Por lo tanto, los sistemas de menor simetría son los que tienen los parámetros, ¿cierto? A, B, C, que serían aristas de algún sistema, no necesariamente rectangular o cartesiano, puede ser oblicuo, y los 3 ángulos alfa, beta, gamma, todos distintos 90. Eso es lo que tiene menor simetría, es decir, me va a ser muy difícil encontrar un plano de simetría, o sea, un plano que corte a esta geometría y la convierta en un espejo, por así decir, superior e inferior, o una línea de simetría. Y si voy aumentando la simetría, lo que ocurre es que los parámetros A, B y C se hacen todos iguales. Acá está alfa, debería ser una A. Y los 3 ángulos son iguales a 90, que es el caso del cubo. El cubo tiene sus 3 aristas A igual a B igual a C, y sus 3 ángulos alfa, beta y gamma igual a 90. Entonces hay 7 sistemas cristalinos de menor a mayor simetría, y después vamos a ver que esos sistemas a su vez se quiebran en 14 formas de ubicar puntos en el espacio, y eso forma lo que son las 14 mallas de Bravais en 3 dimensiones. Es decir, el sistema más antisimétrico es el triclínico, que como dije, A igual a B igual a C, y los ángulos son todos distintos y no necesariamente igual a 90. Entonces, básicamente una especie de
prisma, por así decir, o es una figura tridimensional, pero claro, no es paralela, en un caso no es un paralelepípedo, tiene sus ángulos distintos de 90 y las magnitudes no son iguales tampoco. Entonces es una especie de paralelepípedo distorsionado angularmente. Ese es el triclínico. Son muy pocas las estructuras atómicas que tienen esta configuración. Después viene el monoclínico, que es un poco más simétrico, porque tiene dos ángulos igual a 90, alfa y gamma, pero A, B igual a distinto de C, igual distinto A distinto de B, distinto de C. Entonces, viene a ser una especie de paralelepípedo, ¿cierto? Pero donde sus tres dimensiones son distintas. Después está el ortorrómbico, ¿cierto? Donde tenemos nuevamente las tres dimensiones distintas, pero los tres ángulos son ortonormales, son rectangulares. Entonces está realmente el ortorrómbico en la caja de zapatos. El monoclínico tiene un ángulo beta distinto a 90, entonces como una caja de zapatos así inclinada, como la torre Pisa, por así decir, ¿cierto? No, está derecha con respecto a la superficie. Después está el sistema tetragonal, que tiene A igual a B, o sea, ya tiene la base cuadrada, y los tres ángulos son 90. Ahora, lo que vemos acá es que el triclínico hay una sola variante, entonces eso se llama que es una malla primitiva o única, por así decirlo. No hay forma de tener otra variante. El monoclínico tiene dos variantes. Tiene una variante donde simplemente determinamos los puntos de las esquinas, las posiciones de las esquinas, pero también hay una variante donde uno puede determinar el punto en el centro de la tapa inferior y superior. ¿Okay? Por otro lado, el ortorrómbico tiene cuatro variantes, una variante con puntos en la tapa superior e inferior, y también un punto en el cuerpo, y puntos en todas las caras. Ahí ya tenemos 4, 2, son 6, 7, y tetragonal tiene dos variantes, la variante centrada en el cuerpo y la simple, por así decirlo, primitiva que se le llama. Y después tenemos el sistema romboédrico, que se parece al triclínico porque los tres ángulos son distintos 90, pero son iguales entre sí. El triclínico, los tres ángulos son distintos. Y acá A igual a B igual a C, mientras en el triclínico A es distinto a distinto de B. Entonces el romboédrico, si bien también es como una especie de cubo distorsionado angularmente, es bastante más simétrico que el triclínico. Después está el sistema hexagonal, que básicamente es una base hexagonal, con una tapa hexagonal, es una especie de prisma, donde ahí lo que tenemos que en la base, la arista A igual a B, y la altura es una cierta altura C. ¿Okay? Los ángulos A y B, alfa y beta son 90, ¿cierto? Estos ángulos que están acá, y 120 sería el ángulo interior. ¿De acuerdo? Y finalmente, el sistema cúbico, que tiene tres variantes, sería el sistema primitivo, simple, un cubo solamente con los puntos en las esquinas del cubo, en los vértices. Después un sistema centrado en el cuerpo y un sistema centrado en las caras. Entonces, nuevamente, vamos desde un sistema muy antisimétrico, que es el triclínico, pasando por el monoclínico, ortorrómbico, tetragonal. Ahí sí que hacemos la contabilidad de las variantes. Tenemos 1, 3, 7, 9. Romboédrico y hexagonal tienen una sola variante, 10, 11, y el cúbico tendría 3. Primitivo, centrado en el cuerpo y centrado en las caras. Es decir, tendríamos 14, y esas son las 14 mallas de Bravais. Pero las mallas de Bravais, nuevamente, son agrupaciones de puntos o posiciones en el espacio 3D que cumplen una característica que no es evidente, que acá no la he mencionado hasta el momento, y tampoco uno la va a poder sacar rápidamente de esta visualización. Es que cada punto tiene una vecindad idéntica. O sea, este punto tiene una vecindad idéntica en todo su entorno. Este es la misma vecindad, este es la misma. En este caso, el punto central es la misma vecindad. Son estos 8 átomos de esquinas, pero si yo tomo cualquier punto de esquina, ese pasa a ser un punto de centro también, ¿se fijan? Entonces, la malla de Bravais, o lo que postuló Bravais, por así decir, más de 100 años atrás, ¿no? Era un geómetra él, dijo: ok, hay 14 maneras de representar configuraciones de puntos en el espacio 3D, tal que cada punto tenga una misma vecindad. ¿De acuerdo? Y esa es condición de malla de Bravais. Y hay 14. ¿Una pregunta? Sí, dime. ¿Con vecindad se refiere a distancia? Claro, distancia, o sea, la vecindad del entorno, ¿cierto?
es la distancia y también los ángulos relativos, ¿te fijas? O sea, si yo tomo acá el átomo central, sí, hay una distancia que es distante a los 8 puntos de cara, pero también hay un cierto ángulo que va a ser el mismo con respecto a una referencia, ¿cierto? Entonces, de eso se trata la vecindad, es el entorno que yo tengo como punto espacial, y si me muevo de punto, ese entorno no cambia. Entonces, una propiedad bastante interesante. De lo contrario, yo podría agrupar cualquier cantidad de puntos como yo quisiera en el espacio, pero no, los que cumplen esta propiedad son los que se observan que tienen finalmente una relación con la estructura atómica, ¿cierto? Entonces la malla de Bravais es un conjunto de puntos, eso es muy importante no olvidarlo, puntos y posición en el espacio, que a diferencia de una estructura atómica, la estructura atómica es un conjunto de átomos que por supuesto ocupan posición en el espacio. Ahora, esas posiciones van a tener que ver con estos puntos de la malla de Bravais sin duda, pero no es que tengan que ser necesariamente estos puntos centros de átomos, por así decir. Puede ser que si yo tengo un átomo, un elemento puro, ¿cierto? Un material puro como el cobre, le asigne una de estas mallas de Bravais y pueda poner mis átomos de cobre en estas posiciones, ¿cierto? Entonces, si lo queremos ver un poquito más gráficamente, vamos a ver la imagen que está acá. Yo podría decir, de acuerdo, vamos a tener acá un átomo de cobre. El cobre es la estructura cúbica central de las caras, FCC, del inglés, el Face Center Cubic, ¿cierto? Esa es la estructura del cobre atómica. Es decir, el cobre usa una malla de Bravais centrada en las caras y en cada punto de malla hay un átomo de cobre. Entonces, esta es la estructura atómica de cobre que utiliza una malla de Bravais. Y como el cobre es un átomo solamente por punto, ahí vamos a tener una ahí, vamos a tener otra acá atrás. Bueno, obviamente el dibujo empieza a complicarse cuando ya se llena de átomos. Voy a tratar de estos átomos un poquito más ronditos. Ahí. Ok, así que, ¿se fijan? Entonces el espacio 3D se llena con estos átomos en cada posición. Ahora, lo que es interesante es que no necesariamente el centro del átomo tiene que estar ubicado en el punto. Lo importante es que sí cada átomo esté ubicado con respecto al punto de la misma manera. En otras palabras, si yo pongo el átomo ahora acá, justo en la esquina, tengo que hacer lo mismo acá, tengo que hacer mismo lo acá. ¿Se fijan? Esa es la gracia de la malla de Bravais, que los átomos tienen que estar siempre en la misma posición relativa con respecto a los puntos. No puedo poner uno en el centro, otro justo en la periferia, otro en una esquina, no, tienen que ser todos definidos. Y así básicamente lo que estoy haciendo es una traslación paralela del conjunto de átomos con respecto a la malla de Bravais. Así que esa es una de las condiciones importantes que hay que considerar. Entonces sería Profesor, ahí. Sí, dime. buenas tardes. Una pregunta, a ver, de las 14 mallas de Bravais, uno podría asumir que cada una de ellas otorga propiedades específicas a determinados materiales, porque me parece haber visto, no me recuerdo, en un libro de máquinas eléctricas, en transformadores, que se hacía bastante énfasis a la permeabilidad que se requería en el núcleo, y creo haber visto un sistema cristalográfico muy similar al cúbico que estamos viendo ahora. Exactamente no me recuerdo, pero sí me quedó en la retina por los efectos que tiene un transformador respecto a mientras menos corrientes parásitas tenga o menos corrientes de inrush, que es algo bien, bien técnico en el área eléctrica, Claro. está muy determinado por el aspecto constructivo. Justamente, no, sin duda, sin duda. La Tiene malla de como Bravais, condición con lo práctico, lo que estábamos viendo ahora. claro, la malla de Bravais es una configuración de punto en el espacio solamente, pero lo que se observa es que los materiales cuando se solidifican y forman sólidos volumétricos, adquieren alguna de las 14 mallas de Bravais. Ahora, ¿cuál es el motivo, cuál es la regla para que se elija la malla de Bravais en particular para el átomo en particular, o el conjunto de átomos? Porque ahora yo he estado haciendo un ejemplo solamente de
Voy a poner acá, no sé, del cobre, ¿cierto? Del cobre, ¿no? El cobre, pero podría ser hierro también, u otro metal. De hecho, el hierro tiende a tomar la forma BCC, eso probablemente lo van a recordar mucho los que hicieron algún curso de materiales, le va a sonar ese nombre, BCC, que está centrada en el cuerpo, a temperatura ambiente. La pregunta es por qué el átomo elige una configuración en 3 dimensiones para ubicarse en relación a sus vecinos, ¿cierto? Átomos vecinos, y no otra. Ese motivo ya lo mencionamos, es el mismo motivo que rige a los electrones, a los protones, a todas las partículas del universo, es la ley de mínima acción. Los átomos se van a ubicar en una configuración tal que la energía se minimiza, se hace más negativa. ¿Okay? Ahora, eso obviamente va a empezar después a traducirse en propiedades de todo tipo, mecánicas, ¿cierto? Eléctricas, porque las separaciones ahora entre los átomos van a tener ciertas características en la malla de Bravais que fue seleccionada por la naturaleza a través del principio de mínima acción para que sea la que domina, la que prevalece en las condiciones en las cuales está el material, temperatura y presión. Si yo subo la temperatura en el caso del hierro, el hierro ya a los 700, 800 grados, ¿cierto? Se convierte de BCC, pasa a FCC, o sea, pasa a tomar la estructura del cobre, ¿cierto? Eso podemos acá perfectamente decir, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá, el hierro es BCC, ¿cierto? ¿Ok? Eso es más fácil de también dibujar acá. Vamos acá, átomo azul, entonces el hierro hay un átomo de hierro acá, un átomo de hierro acá, acá justo centrado en el cuerpo, ahí, okay. Ahí es más fácil de ver porque son menos átomos, ¿cierto? En general. Perfecto, pero cuando la temperatura sube, estos átomos se reconfiguran en esta forma, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque a alta temperatura esta estructura va a minimizar la energía más que a esta temperatura, que esta estructura a baja temperatura, ¿cierto? Ahí aparece otro fenómeno que no hemos hablado hasta el momento, que lo voy a posar rápidamente, que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿cierto? Es que hasta el momento nosotros hemos dicho que la energía, ¿cierto? La energía E, ¿cierto? Yo quiero un mínimo de energía, o sea, o pensemos quiero que mi variación de energía me lleve a un mínimo, pero esa energía, ¿cierto? Cuando tenemos temperaturas altas se convierte básicamente en una energía libre, y eso probablemente lo han visto en algún otro curso de termoquímica, ¿cierto? La energía libre G. La energía libre G es la variación de energía menos la temperatura a la cual se encuentra por una variación de entropía. Entonces acá aparece algo nuevo, que es la entropía, que no hemos hablado nada, porque en este momento solamente hablamos de un electrón, un conjunto de electrón, ¿cierto?, de electrones en torno a un núcleo, si bien podría haber entropía entre los electrones, pero no mencionamos el tema. Pero claramente ahora, donde hay conjuntos de átomos, hay entropías de tipo configuracionales, ¿cierto? Bueno, eso es lo que va a hacer de que la energía libre ahora es el estimador que se busca minimizar, ¿cierto? Entonces, la temperatura claramente ahí está marcada. Si yo subo la temperatura, hay un término negativo, menos delta S, T delta S, T es positivo, delta S va a ser positivo también, un aumento de entropía, y eso va a producir que mi energía delta E, que tiende a ser negativa, ¿cierto? Esta energía que está acá va a tender a ser una energía negativa, va a ser más negativa. Se fijan entonces, la energía libre también es un instrumento, un optimizador que me indica si el sistema está en equilibrio a medida que la energía sea más negativa. Pero en ese proceso, como para orientar en lo que dices tú, claro, las propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, van a ir cambiando. Y en algunos casos pueden cambiar para bien, en otros casos pueden cambiar para mal. O sea, pueden ser más útiles, menos útiles. Por lo general va a estar dado porque justamente se produce una reorientación de los átomos unos con respecto a otros. En el punto de vista de las propiedades mecánicas, la rigidez va a cambiar porque ahora las separaciones interatómicas no están todas más juntas, ¿cierto? Pueden estar más separadas eventualmente, y eso debilita el material, y eso también podría hacer de que la conductividad eléctrica se deteriore en una dirección en particular. Hoy día vamos a ver también direcciones y planos cristalográficos para entender, claro, cómo empieza a ser importante en una placa de un acero silicoso, por ejemplo, un transformador eléctrico, que los granos estén orientados en una cierta dirección, ¿cierto? Para aumentar, no sé, la magnetización del material, por así decirlo.
¿Ok? Así Eso que, quiere decir, profesor, que bueno, entonces, como para tener una conclusión, la propiedad de cada malla de Bravais es conocida y un fabricante o alguien que quiere diseñar algún material ya tiene como una receta de lo que quiere obtener utilizando como referencia las mallas de Bravais. claro, como te digo, la malla de Bravais yo no la puedo alterar. Yo no puedo decirle al material, toma esta malla o esta otra. Yo diría que es una combinación. La combinación, o sea, la malla de Bravais es como el resultado en cómo los átomos se ordenan en el espacio a una cierta presión y temperatura, pero también tomando en cuenta si es que estamos hablando de un átomo o de más de un átomo, porque pensemos en el electrodo de la batería litio, el litio, cobalto, oxígeno, 2, ¿cierto? Son 3 átomos ahí, de hecho. O sea, 4, hay 2 de oxígeno, cobalto y litio. Y eso toma una cierta malla de Bravais, una de las tantas mallas de Bravais. De hecho, cuando lean al que el grupo que le toque leer, realmente van a decir ahí, la estructura de este material es una roca de sal, por ejemplo. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, es una de las tantas mallas de Bravais, de las 14. Lo bueno es que son 14 mallas solamente, no es que sean 100 o 1000, son 14 solamente. Y podríamos pensar eso, que los átomos, siendo 1, 2, 3, los que sean, eligen la malla de Bravais para minimizar la energía y para que se estabilicen, ¿ok? Y en ese proceso, claramente, también dado por el número de átomos que sean, que probablemente puede ser más de uno, van a surgir las propiedades, ¿cierto? Sean eléctricas, mecánicas. Pero yo no voy, pero sería, lo que sí puedo decir que una malla con respecto a otra es más simétrica que otra. Eso sí, esa es una propiedad, llevemos, interesante. Podemos decir que la triclínica es menos simétrica, la cúbica es más simétrica. Y eso empieza también a darle propiedades interesantes a los materiales, la simetría, y algo que se ha explorado recién en los últimos 50 años. O sea, como en la evolución de los materiales, ¿cierto? De la metalurgia convencional de hace 200 años, 100 años atrás, ¿cierto? La simetría no era un tema importante, hoy día lo es, y los resultados de eso son notables, ¿cierto? Y un material que se usa mucho hoy día es el nitinol. El nitinol lo usan mucho en biomédica para hacer los bypasses cardíacos, los stents. También se usan en los frenillos para corrección dental. El metal que se le pone a uno en la boca es nitinol. Nitinol es titanio níquel. Y el nitinol explota estas características de simetría de esta estructura. O sea, según una cierta temperatura y presión, la estructura del nitinol es más antisimétrica, a otra temperatura es más simétrica, y eso produce que tenga propiedades, el metal, nitinol, muy características. Otra aplicación que es muy común hace mucho tiempo son las gafas de nitinol. De hecho, yo tengo gafas de nitinol, y las tengo porque anteriormente a eso la gafa de acero inoxidable se rompía muy fácilmente. O sea, es cosa que yo me siento sobre la gafa, o algunos de mis niños cuando eran más pequeños la tomaban y me sacaban los lentes y murió el lente. Entonces, con nitinol uno paga más, pero dura más. Entonces, estas gafas que tengo acá, ¿cierto? Yo las puedo acá flectar. ¿Se fija? Eso con un acero inoxidable quedaría en esa posición o no. Yo lo puedo flectar varias veces y no va a pasar nada. Es una goma metálica. Costará lo que tenga que costar, 5 veces más, pero ya ni me acuerdo cuándo compré estas gafas, 5 años atrás, y están impecables, no se deforman. Ahora, esta es una aplicación muy rudimentaria. Aplicaciones sofisticadas de este material apuntan hacia fuselajes de aviones que se pueden ir adaptando según la presión atmosférica, sistemas de autoexpansión para satélites, eso ya lo usan, ¿cierto? Los satélites se abren gracias al nitinol, en vez de estar poniendo motorcito eléctrico, o sea, reemplazan los sistemas mecatrónicos con materiales inteligentes, que sean materiales que con una pequeña cambio de temperatura, o sea, le conecto una resistiva eléctrica, mando un voltaje, una corriente, se calienta puntualmente, se expande el material. Y puedo diseñar entonces un mecanismo que se abra en el espacio. Así que el nitinol todavía es caro, por supuesto, puede costar, no sé, 5 o 10 veces más que el acero inoxidable, pero cada vez van a haber más aplicaciones, pero ahí se está explotando un poquito, haciendo conexión con la pregunta tuya, claro, las propiedades de las mallas de Bravais. Pero yo diría que las propiedades son más de simetría, y por otro lado, las propiedades de los átomos van más por el lado de la energía, ¿cierto? Y ahí entendemos la parte mecánica, la parte eléctrica, y las dos se suman
Y lo que siempre yo creo que les dije en un momento, las propiedades dimensionales, volumétricas, los materiales o espaciales están conectadas con la energía está conectada con esas propiedades. O sea, este mundo 3D no es una cosa, átomos por un lado y geometría por otro lado, es la misma cosa. Son dos como mallas que están superpuestas, están íntimamente ligadas, y bueno, lo que estamos haciendo acá es estudiando los átomos por un lado, después estudiando la geometría, y ver, bueno, hay alguna conexión, y probablemente la hay, pero es más complicada de lo que uno cree que es, ¿cierto? Así que, pero como somos ingenieros, tratamos de quebrar los problemas difíciles en segmentos, ¿cierto? Y ya, y entiendo este segmento, ya entiendo este otro, y ahora sé que están interconectados, y bueno, ¿qué es lo que haré para explicar algo así? Pero sí, pero yo me atrevería a decir eso, que era más, o sea, va a ser más difícil encontrar literatura que te hable de la malla Bravais, te va a decir más que nada que tal compuesto tiene tales características de conductividad porque se han medido, pero sí, conductividad es probablemente a lo largo de una dirección, a lo largo de otra, en un plano cristalográfico, y también dependiendo de qué estructura. Lo que pasa es que se habla más de estructura que de malla Bravais, pero la malla Bravais es un concepto, y nuevamente no olvidar, de puntos y posiciones. La estructura son los átomos, ¿ok? Así que muy bueno el punto para tratar de redondear esta idea. Así que... ¿Profe? ¿Profesor? Disculpe, dale Camilo, dale tú primero. No, dime. Perdón. Profe, una consulta entonces, digamos que entonces la estructura finalmente es una consecuencia de cumplir el principio de mínima acción, ¿cierto? Exactamente. Para ciertas condiciones de presión y temperatura. O sea, en el fondo, cuando uno cae el cobre, escuigas entradas en las caras, eso es para condición de presión y temperatura ambiental, pero si yo a eso yo lo someto a otra presión o temperatura, va a adoptar otra estructura y va a ser otro mínimo local de energía, digamos, ¿cierto? Exactamente. O sea, exactamente. Justamente, ahora, el cobre en particular... digamos como que me estoy moviendo como en una superficie de mínimos de energía en torno a exactamente. Sí, muy buen punto lo que tú dices. En la práctica voy a hacer un dibujo acá, claro. Siempre hablamos de una energía, de un mínimo. Bueno, acá está en rojo. Claro, en la práctica siempre hablamos de esto, o sea, de un sistema de un mínimo, pero no, como hay muchos átomos, los mínimos, bueno, se pueden ir reforzando, y finalmente hay un mínimo que representa un conjunto de átomos, pero a veces ocurren situaciones donde, dependiendo de la presión, temperatura, puedo tener, como dices tú, una superficie de mínimos, y puedo ir saltando de uno a otro. Déjame acá. Vamos a poner acá una... Entonces siempre vimos esto, o sea, acá hay un mínimo exacto de energía para el sistema. Vamos a ponerlo acá con color azul. Tenemos ese mínimo ahí. Pero claro, pero en la práctica uno podría tener entonces ahora un conjunto de mínimos, ¿cierto? En algún espacio que puede ser versus temperatura, versus presión, o varias variables, por así decir, y claro, dibujar más de uno, ¿cierto? O sea, uno puede tener todo un mínimo acá, ¿cierto? Después hay otro mínimo acá, otro acá, ¿cierto? Otro acá. Para algún eje en particular, puede ser temperatura, puede ser presión, ¿cierto? O para un sistema de ejes, ¿cierto? Puedo tener otro eje acá, ¿cierto? Y esto hacia abajo. Entonces puedo ir pasando de un mínimo a otro. Y eso es lo que pasa con los materiales con memoria forma, que con una perturbación de la temperatura pasan de un mínimo a otro y la transformación es inmediata, y los átomos se mueven o se desplazan operativamente de un lugar a otro, sin tener que estar forzándolo, ¿cierto? Cuando yo deformo un material, muchas veces esfuerzo ese movimiento, y eso produce daño a la larga, ruptura de enlace, etc. Pero a veces hay materiales que con una pequeña perturbación acá de la temperatura, supongamos que esto fuera a temperatura, ¿cierto? Tengo con un pequeño delta T, podría entonces producir un cambio de posición. Entonces, eso es un material inteligente, le llaman, hay mucho desarrollo en eso, y eso va a ir produciendo cosas interesantes, o sea, mecanismos, cosas muy pequeñas que van a poder hacer, tener actuación, movimiento, sin tener que tener un motor involucrado, ¿se fijan? Así que... y eso es lo que es interesante, o sea, entender eso es el principio fundamental de la estabilidad de los materiales, y después, frente a eso, bueno, cómo yo puedo hacer cosas con los materiales.
Ok, así que es muy bien. Pero que había otra pregunta antes, ¿cierto? De otro compañero usted. Sí, profesor, pero no sé si con esta otra, al ver esta otra slide, tal vez sea la respuesta, no estoy seguro. Le iba a consultar por el grafeno. ¿Sí? El grafeno, entiendo, no entraría dentro de las 14 que vimos porque no es cúbico, sino que es más bien es plano. Entonces, ¿te entraría dentro de esta otra que es 2D? Justamente, el grafeno es 2D nomás, entonces por eso pusimos esto como para ver qué pasa a 2D, porque hay algunas estructuras que son 2D, el grafeno es una de ellas, justamente, buen punto. Son 5 mallas, ya no son 14, son 5. Una malla oblicua, que es la que está número 1, donde los parámetros ahora ya no son 3 distancias y 3 ángulos, son 2 ángulos, 2 distancias y un ángulo, se reduce también el número de parámetros, porque estamos en el plano solamente. Después tenemos la rectangular, una rectangular centrada en el cuerpo, que es esta, y después tendríamos una que es de tipo hexagonal, que es la que está acá. Acá podemos marcar el hexágono con mayor facilidad, para que se vea. Ahí. Esto con este átomo acá en el centro, equidistante. Y después tendríamos la cuadrada, que sería. ¿Okay? Entonces, claro, el grafeno, el carbono, tiende a tomar esa característica de estructura hexagonal, porque es parte del grafito. O sea, el grafito es hexagonal en 3 dimensiones, o sea, toma la malla de hexagonal, pero cuando se corta el grafito, o sea, se cizalla, o como sabemos, el grafeno se descubrió básicamente a partir del depósito que sale cuando uno escribe con un lápiz de mina, ¿cierto? Cuando yo escribo con un lápiz de mina, dejo un depósito, si ese depósito yo lo veo en un microscopio, voy a ver estas láminas casi monoatómicas de grafeno. Y ahí empezaron después a aislarlo, a lograr separarlo. Probablemente manipularlo a nivel monotómico es imposible, pero probablemente manipulan, no sé, 10 capas, por así decir. Y eso todavía sigue siendo algo bastante pequeño, entonces todavía se considera como un material casi plano, no en 3 dimensiones. Y ahí han visto todas las propiedades que tiene, propiedades notables, mecánicas, de conductividad eléctrica, y ahí es donde siempre ha salido toda esta idea de que el grafeno podría poner en jaque al cobre como un conductor eléctrico, pero hay que pensar que es un material cerámico, ¿no? Es un enlace covalente, ¿cierto? Acá se comparten los electrones, no hay electrones libres realmente, o muy pocos por así. Hay algunos, ¿cierto? Por eso tiene conductividad, porque cuando está formando el grafeno en 3 dimensiones, ahí ya está más restringido el movimiento de los electrones, y en el diamante están completamente restringidos, pero acá en el plano tiene cierta conductividad eléctrica, pero aún sigue siendo un enlace muy fuerte, y tiene poca direccionalidad, propia maleabilidad. Entonces, claro, es un material rígido. Entonces, pensar hacer una bobina en grafeno, difícil tal vez, o un cable así, una cinta de grafeno que se desplace kilómetros para poder llevar energía de un punto a otro. Así que yo creo que todavía está lejos de que sea una amenaza para el cobre, pero puede ser que lo empiece a reemplazar dentro de los microchips. Eso sí, ya dijimos que los microchips tenían cobre adentro. Eso puede ser que sea factible pensar que a futuro ocupen grafeno para reemplazar los microchips, pero tiene que ser estable entonces con el resto de los otros metales que también son parte del microchip y de los transistores, etc. Pero sí, podríamos pensar, o sea, claramente en 2D hay menos opciones y el hexagonal es una de ellas. ¿Ok? Así que Gracias. ese es el punto. De acuerdo. Después podemos decir, ¿qué más podemos decir sobre eso? Bueno, entonces, ¿cuál es la clave? Porque la clave es que hay 14 mallas de Bravais en el espacio 3D, 5 en el espacio 2D. La pregunta es, ¿qué pasa si cae un meteorito? Siempre cae un meteorito, esto no es ficción ni nada, ¿cierto? Y llegó un meteorito y lo analizan y hay un compuesto químico nuevo, tal vez son elementos de la tabla periódica, pero tiene un conjunto de elementos nunca antes vistos, formando un nuevo elemento químico. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer un cristalógrafo, que es la persona que se dedica a estudiar cristales? Es decir, tengo que identificar una de las 14 mallas de Bravais, en la cual este conjunto de átomos que forma el compuesto químico está ubicado en el espacio. Entonces, pensemos un poco en la batería de litio, ¿cierto? Pensando nuevamente en un compuesto relativamente complejo, ¿cierto? Estos electrodos son de la forma LiCO2, ¿cierto? Entonces, básicamente tenemos oxígeno, 2, cobalto y litio, o sea, un átomo de litio, uno de cobalto,
y 2 de oxígeno. Entonces, eso ya está formando un conjunto de 4 átomos. Esa es la unidad básica de este compuesto, y ese compuesto de átomos tiene que ubicarse en el espacio, y se va a ubicar en alguna de las 14 mallas de Bravais, según este concepto, esta ley universal de la mínima acción, ¿cierto? Porque claramente este compuesto, si yo logro tener un átomo solamente de litio, cobalto y 2 de oxígeno, eso va a tener una cierta energía que va a interactuar con otro similar. Entonces, bueno, dependiendo de la configuración en el espacio, que me la va a dar la malla de Bravais, se va a lograr minimizar la energía, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea? Es que yo tengo una de las mallas de Bravais, como se observa acá. Esto, esquemáticamente, tengo este conjunto de puntos en el espacio, que cada punto tiene su misma vecindad, y tengo una base, y esta base son estas 3 cruces, que podrían ser 3 átomos iguales, 3 átomos distintos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo ahora, estos 3 átomos tienen que estar en torno a cada punto, y en una posición que siempre va a ser la misma respectiva a sus posiciones individuales como átomos, ¿cierto? O sea, si esto va a estar justo en el centro de gravedad, va a estar en el centro de gravedad de todo. Si va a estar más cargado hacia este X que está acá en la superficie, ese va a ser el caso. Y así se forma la estructura cristalina. Entonces el cristalógrafo, ¿qué es lo que dice? Identifica el compuesto químico, ¿ya? Las 3X, y ahora tiene que saber cómo esas 3X están puestas o estampadas, por así decir, en el espacio 3D. Que están en una malla triclínica, monoclínica, tetragonal, etcétera, cúbica. Ahora, lo que se observa en la naturaleza es que las que predominan mayoritariamente son las cúbicas y las hexagonales, que son las de mayor simetría. Y ahí donde un poco el ser humano lo que hace es trata de crear estructuras que sean antisimétricas, y explota esta idea de que la antisimetría le da una inestabilidad, al parecer, a la estructura, y podría tratar de volver a ser simétrica, con algún cambio de presión o temperatura. Entonces yo exploto eso. Entonces tengo algún material que si le cambio la presión levemente, se expande o se comprime, o le cambio la temperatura también. O recuerda la forma, ¿cierto? Eso es lo más notable en los materiales con memoria-forma, que recuerdan la forma, o sea, es sorprendente. La gafa que tengo yo no es que recuerde la forma, esto es una consecuencia del fenómeno. Acá lo que se llama es una pseudoelasticidad del material. El material se deforma en un rango elástico, pero una cantidad muy considerable, como si fuera realmente un elastómero, un polímero. Pero está el efecto memoria, que es en el cual yo puedo tener una forma compleja. Puedo tener un triángulo, y lo caliento y se transforma ahora en un círculo, y después lo enfrío y se vuelve a transformar en un triángulo. Entonces, de alguna manera los átomos, cuando están en una variante antisimétrica, se ubican en cierta posición y conforman el triángulo, por así decir, cambio las condiciones termodinámicas y se reorganizan y forman un círculo. Ahora, yo tengo que entrenar al material, entre comillas, tengo que programarlo, o sea, tengo que forzarlo a que forme el triángulo a cierta temperatura y forzarlo a que forme el círculo en otra, pero el material recuerda eso de alguna manera, ¿cierto? Ese recordar, ¿cierto? Y puede hacer el cambio en un instante bastante corto, ¿cierto? Y sin un mayor input de energía externa, ¿cierto? Un pequeño delta de temperatura, un pequeño cambio de presión. Así que es notable. Realmente yo, bueno, no tengo acá cómo mostrarlo, porque hay muchos videos en YouTube, pero siempre en clase llevo un material, ¿cierto?, de memoria-forma, y los alumnos ven cómo al tirarle un poquito de agua caliente, ¿cierto? Sobre todo lo hacíamos en el break, ¿cierto?, ahí con el café, en el agua de la tetera, y el material que tenía una cierta forma, le tiramos un poquito de agua y se aplana, por así decirlo. ¿Okay? Así que eso es lo que es interesante, no solamente jugar con la parte química del material, que obviamente es muy válido y se ha hecho en los últimos 200 años, sino también jugar con la geometría. Y eso es lo que se ha hecho recientemente, entre comillas, en los últimos 50 años, yo diría desde 1950 más o menos hasta ahora, donde ha habido más movimiento en estos materiales, en particular el nitinol. Nitinol es un material que surgió de un laboratorio de la Armada de Estados Unidos, ¿cierto? Eso tiene nitinol, o sea, níquel, titanio, NOL, Navy Ordnance Lab, o sea, son los laboratorios de la Armada de Estados Unidos, ¿cierto? Ellos estaban investigando en materiales de esta naturaleza y se encontraron con el efecto, ¿cierto? Así que bastante sorprendente. ¿Okay? Así que, entonces nuevamente, la estructura cristalina va a ser
una de las 14 mallas de Bravais más la base, el conjunto de átomos. O sea, el compuesto químico. Batería de litio, LiO2, ¿cierto? Nitinol sería el titanio níquel, que es algo más simple, ¿cierto? Es simplemente níquel titanio, nitinol. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Puede ser también que la base sea un solo átomo, cobre, o hierro, o aluminio, también. Así que esto permite cualquier configuración de ese estilo. Okay, entonces, continuamos. Entonces, bueno, lo mismo que estábamos explicando anteriormente lo podemos explicar acá más monísticamente con un ejemplo que es la estructura cristalina del diamante. O sea, el carbono forma diamante, que es esta piedra preciosa, transparente, translúcida, que es muy dura, ¿cierto? Muy rígida, pero son átomos de carbono. Eso es notable también tomar conciencia de que un brillante es carbón, ¿no es cierto? El mismo material que usamos para un asado ahora que viene el 18 pronto. Eso, simplemente si yo le aplico suficiente presión, y mucha presión, voy a lograr ordenar los átomos y que formen esta estructura que es, como vemos acá, es cúbica. O sea, la malla de Bravais tiene que ser una de las 3 mallas de Bravais cúbica que hay. Simple cúbica, centrada en el cuerpo, centrada en las caras. Pero acá vemos que, bueno, acá según la posición de los átomos, claramente hay átomos en los centros de cara, que serían estos átomos que están acá, ¿cierto? Entonces uno podría tender a decir, de acuerdo a esto, entonces es una estructura FCC, ¿cierto? Porque acá hay uno acá, hay otro acá, es un centro de cara, otro centro de cara, y un centro de cara acá lateral, hay uno acá abajo también, uno acá en el fondo, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto, uno por cada cara del cubo. Pero, ¿qué están haciendo estos otros átomos acá? Este que está acá, por ejemplo, ¿cierto? Este átomo que está acá, ¿qué hace este ahí? Este otro acá, ¿cierto? Porque en la estructura FCC eso no deberían estar esos átomos. Entonces, si me está diciendo que la base no es solamente un átomo de carbono por cada punto de malla de la malla de Bravais FCC, concentrada en las caras, sino que es una base más compleja, y bueno, y esa base no es tan más compleja realmente, sino son 2 átomos solamente. 2 átomos de carbono a una cierta distancia, ¿cierto? De manera que si yo tomo estos 2 átomos y los voy poniendo en cada una de estas posiciones, voy a ir recreando esta estructura que se ve bastante compleja. ¿De acuerdo? ¿Qué gracia tiene esta estructura? Que es covalente pura. Acá todos los electrones están siendo compartidos, ni uno queda libre. Es simétrica en ese aspecto, son todos átomos de la misma elemento, carbono-carbono, por lo tanto no hay polaridad, no es que un carbón quiera tener más electrones que el otro, están todos compartiendo. Entonces es un enlace covalente perfecto, y realmente el que tiene mayor rigidez, casi 10 veces la del cobre, son más o menos 1000 gigapascales de rigidez. También tiene una densidad baja, también tiene alta resistencia mecánica, así que es un súper tremendo material. El único pero que tiene el carbón, como sabemos, para el 18 es que yo le pongo un poco de papel, un fosforito, y después de un rato se quema y se convierte en humo y en CO2, se vaporiza. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo, si yo tuviese un diamante y lo pongo al fuego a 600 grados, vuelvo a la media hora, no existe, desapareció, se convirtió en CO2. Así que, nuevamente, a la señorita, mucho cuidado que no se le caiga el anillo a un asado, a un fuego, porque muere, desaparece, no es un material invencible desde ese punto de vista, pero tremendo material desde el punto de vista de su resistencia. Quisiéramos poder construir muchas estructuras en diamante, porque resistirían una cantidad enorme. Así que esa es un poco la característica que tiene este material. Muy resistente, muy rígido, pero muy poco resistente a la temperatura. Entonces las fibras de carbono, que se están usando mucho de los compuestos carbono-carbono, que es básicamente grafito que tiene otra estructura. El grafito tiene la estructura hexagonal del carbón. El carbón puede existir como grafito, como diamante, y también hoy día ya como grafeno, y estas otras estructuras que descubrieron también mirando estos depósitos de carbón, que son los fullerenos también, que son como las pelotas de fútbol, etc. Esas son fases sólidas del carbón, ¿cierto? Y la diferencia es que el grafito, el que se encuentra,
lo puedo tener, lo puedo manejar, ¿cierto? En cantidades grandes, y bueno, el grafito, si yo también lo trenzo, lo tejo, tengo fibras de grafito y las tejo en 3 dimensiones, ¿cierto? Formo un retículo 3D, y ese retículo lo puedo también llegar a pirolizar. ¿Qué significa eso? Es ponerlo en contacto de un polímero y combustionarlo sin presencia de oxígeno. Puedo entonces producir un enlace y lograr un material que, claro, no es transparente como el diamante, pero es muy liviano y es muy resistente, y es lo mejor que hay hoy día para fabricar estructuras livianas, ¿cierto? Y se usan para las palas de los molinos eólicos. El 787 tiene una cantidad gigantesca de compuesto carbono-carbono en su interior, en las alas, ¿cierto?, en la estructura. Fantástico el material, liviano, pero tiene varios bemoles, ¿cierto? Uno es que a 600 grados se combustiona con oxígeno y desaparece. Otro problema que tiene es que fabricarlo tiene una huella de carbono gigante también. Entonces se habla mucho de eso, oye, que bueno, este avión es más liviano, más autonomía, pero no hay que olvidarse que para fabricar ese material se tuvo que gastar mucha energía en los autoclaves para pirolizarlo. Y entonces hay un periodo de tiempo para yo recuperar esa huella de carbono, para que este proyecto del avión 787, o cada avión 787 sea ambientalmente amigable y haya producido un impacto positivo en la huella de carbono. ¿Okay? Así que eso con respecto al ejemplo del diamante, que es muy notorio, y cómo yo puedo asociarle una malla árabe, en este caso es cúbica central en las caras, y una base, como estamos mostrando acá, de 2 átomos de carbono a una cierta distancia. ¿Okay? Vamos a... Bueno, lo anterior va a ser aplicado a todo tipo de estructuras, ¿cierto? La sal es un ejemplo muy claro también. La sal es sodio-cloro, tiene una estructura cúbica. La sal, además, se le llama estructura roca de sal, ¿cierto?, al NaCl, y el NaCl es una alternancia de sodio-cloro en las 3 direcciones, ¿cierto?, en X y Z. Entonces, es cúbica, es central en las caras nuevamente, con una base también de, ¿qué?, de sodio y cloro. Entonces, la estructura atómica de la sal, malla árabe, es cúbica centrada en las caras. La base, un átomo de cloro y un átomo de sodio, uno tangente con el otro. Tomo esos 2 átomos, las voy llenando en mi malla árabe cúbica centrada en las caras tridimensional, y formo la estructura de la sal. Bien, lo que tenemos que ver ahora es el concepto, bueno, de posición, que yo creo que ya lo vimos, posición en el espacio, pero definirlo con más precisión. Direcciones en el espacio y planos, ¿ok? Porque esto se conecta un poco con la pregunta que había hecho su compañero también, de que ciertos aceros, ¿cierto?, tienen características de permeabilidad magnética, por decir algo, en alguna dirección, sobre todo en direcciones de laminación de la placa, ¿cierto? Entonces yo compro el rodillo de acero silicoso y tengo que preocuparme de cortar las láminas para hacer mi núcleo transformador en ciertas orientaciones, ¿cierto? Para sacar ventaja de que a lo largo de ciertas direcciones la permeabilidad magnética puede ser mayor, ¿cierto? Y lograr un transformador de aceite, ¿cierto?, más eficiente, ¿cierto?, que convierta más, transforme la energía y disipe menos calor en general, por decir algo. Entonces las direcciones también es bueno entenderlos como tal, cómo se manifiestan, cómo se describen, y los planos cristalográficos, por supuesto, también. Así que, bueno, las posiciones son posiciones cartesianas, ¿cierto?, en el espacio 3D, siempre mayoritariamente asociadas a sistemas rectangulares, porque predominan mucho las estructuras cúbicas, ¿cierto?, pero a veces podríamos tener ejes que no tienen por qué tener un ángulo de 90 acá abajo, pueden tener un ángulo de 120 o 60, etc. Pero para efecto del curso nos vamos a quedar con un sistema tipo cartesiano rectangular. Entonces, bueno, yo puedo definir el origen arbitrariamente donde yo quiera, pero ser consistente con eso. Entonces, si defino mi origen acá en este punto, y acá podemos pensar tanto de la malla árabe o del átomo, como sea. O sea, yo puedo decir, de acuerdo, tengo un átomo acá, entonces, si tengo un átomo, ¿ok? Ya, pero ahora lo voy a sacar un ratito, ¿cierto?, de acá, lo vamos a retirar, y me voy a quedar con la posición del átomo, ¿no? Ya eso lo voy a llamar 000. Entonces puede ser que haya un átomo ahora en esta otra posición, en esta otra, acá, 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 llenando todos los puntos
de esta malla centrada en el cuerpo ahora, BCC de Bravais, y bueno, ¿cómo es la nomenclatura que usan los cristalógrafos? ¿Cierto? Bueno, también me falta un sistema de referencia, sin duda que no lo vamos a notar. Vamos a suponer que el sistema de referencia es positivo en X en esta dirección, y es positivo en Y en esta dirección, ¿cierto? Y es positivo en Z en esta dirección. Arbitrariamente, más que nada para que coincidir con los valores de los puntos que ya pusimos acá. Entonces, acá yo puedo llamar esto X, ¿cierto? Acá esto lo puedo llamar Z, y acá esto lo vamos a llamar Y. ¿Ok? Y obviamente voy a poner mi cero, acá está el sistema, pero claramente solidario a estos ejes. O sea, yo incluso podría desplazar estos ejes si quiero. Acá lo pongo acá, mejor para que sea más claro. Este lo pongo acá y estiro esto un poquito más para arriba. ¿Cierto? Y este también lo voy a poner acá. Y lo voy a estirar un poco para acá. ¿Ok? Y vamos a... Bueno, acá el Z lo vamos a poner acá para que quede claro. Cada letra en su lugar. Ahí. ¿Se fijan? Entonces, según eso, el punto que está en esta superficie acá opuesto, justo por encima del origen, va a tener una coordenada del tipo 0,01. Ahora, esta longitud, como es un cubo, debería tener asociado un valor, llamémoslo arbitrario A, una arista A, ¿ya? Pero yo no voy a poner una coordenada 0,0, A, ¿cierto? No, yo pongo una coordenada 0,01, porque me desplacé justamente un parámetro A, y ese parámetro A en el espacio siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. Siempre me estoy moviendo en celdas o cubos de arista A. Por lo tanto, las posiciones son básicamente conjuntos de enteros o fracciones de enteros, pero nunca llevan el largo de la arista, y ese largo de la arista podría ser, no sé, 0,3 nanómetros, ¿cierto? Porque son 2 radioatómicos. No me interesa eso, ¿cierto? Me interesa saber cuántas aristas de distancia estoy de un punto a otro. Una arista, 2, 3, media arista, un cuarto arista, estoy menos una arista, significaría que estoy en una dirección opuesta a mi referencia, etc. Entonces, bajo esa idea, de acuerdo, yo tengo el punto 001 acá, voy a tener este punto acá opuesto, fíjense, de acá a este, estoy opuesto en la diagonal del cubo, va a ser el 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque me tengo que desplazar una dirección en X, otra dirección en Y y una en Z, 1, 1, 1. El centro, ¿cierto? Va a estar a media distancia o media arista del punto original, ¿cierto? Si este es 0, voy a estar entonces, si lo dibujo, media, ¿cierto? O sea, media arista acá, después media arista acá, y media arista acá. Medio, medio, medio. Entonces las coordenadas de ese punto serían un medio, un medio, un medio. No pongo un medio A, un medio A, un medio A, no me interesa, porque A nuevamente tiene un valor constante, me olvido de eso, y simplifico la nomenclatura. ¿Ok? Entonces, eso sería para el caso de una estructura o malla de Bravais centrada en el cuerpo, centrada en las caras, en la que está acá al lado derecho, donde los centros de cara tienen coordenadas del tipo 1 medio, 0, 1 medio, ¿cierto? Me tuve que mover acá 1 medio en X, 0 en Y y 1 medio en Z, en este punto particular, o en este punto que está acá en el centro de la cara de la base, sería moverme medio en X, medio en Y y 0 en Z, etcétera, ¿ok? Así que esas son las coordenadas, las posiciones. 3 números separados por coma, números que son enteros, o números que son fracciones, pero nunca llevan el largo de la celda que se repite en el espacio, en este caso. ¿Okay? Esa es un poco la nomenclatura que usan los cristalógrafos. Bueno, y si queremos ver entonces direcciones cristalográficas, lo que yo tengo que hacer ahora es, obviamente, unir 2 puntos en el espacio y ver cómo llego de un punto inicial a un punto final, ¿cierto? Y la manera para llegar de un punto a otro es a través de estas coordenadas, ¿cierto? Este marco de referencia, un movimiento a lo largo de X y Z, y esos desplazamientos o componentes son las que yo anoto como representación de la dirección.
¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy acá en el punto O, que va a tener, probablemente por definición, coordenadas 0, 0, 0, ¿cierto? Y doy mi sistema de referencia, ¿cierto? Acá a lo largo de O, acá este va a ser mi sistema X, mi sistema Y, mi sistema Z. Bueno, y quiero ir a la dirección, al punto A, mejor dicho, y a lo largo de la dirección OA. Bueno, lo que tengo que ver es cuánto necesito moverme en esta dirección X, U, en esta dirección Y, B corta, y en esta dirección en Z, W. U, B, W. ¿De acuerdo? Y esas son mis tres componentes, y lo que me dice la nomenclatura de los cristalógrafos es poner esas tres componentes W en corchete cuadrado. ¿Ya? Esa es la nomenclatura. También me va a exigir otras cosas, me va a decir que esos números, porque ahora esos números pueden ser fracciones, ¿cierto? Lo me dice, no, tienes que convertirlo en números que sean en todos enteros, acá ya no admitimos fracciones, y que sea el conjunto de enteros de menor valor posible, es decir, que sean los enteros más pequeños posibles, ¿cierto? Entonces tengo que, bueno, primero medir U, V, W, y multiplicarlo por un múltiplo tal que los tres valores sean enteros, o cero, y el menor valor posible. O sea, tengo que dirigir mi múltiplo tal de que justo me convierta las tres componentes W en enteros, de menor valor posible. De esa forma, yo también puedo decir ahora que en vez de llamar a esta dirección X, la puedo llamar una dirección del tipo 1, 0, 0. Porque básicamente fui del punto 0 a este punto en una dirección 1, y las otras dos componentes son 0. Y podría también llamar a esta otra dirección, que es la 0, 1, 0, a la correspondiente dirección Y. Y la Z sería la 0, 0, 1. ¿Ok? Esta sería la Z. Profesor, tengo una duda. Sí. Siempre debo moverme dentro de una celda unitaria, ¿correcto? Sí, justamente por eso, y bueno es que haya usado todo el término, por eso siempre se habla de celda unitaria, ¿cierto? Porque la idea es que, aunque tenga parámetros A, B, C, siempre me muevo una unidad en la celda, ¿cierto? Tiene una A, un B y un C, pero es la misma celda unitaria. Ya, vale. Entonces, ¿cómo defino yo cuál es mi punto de referencia dentro de la celda unitaria? Claro, eso es arbitrario. O sea, yo acá, ya, ok. Sí, es arbitrario. Lo importante es que cualquier cosa que tú... Lo importante es definirlo. Claro, sea con respecto a ese punto. Pero Ya, puedes y lo otro ponerlo es, donde tú quieras. y lo otro es, usted dijo ahora que ya no se usan fraccionarios, sino que para las direcciones se deben usar enteros de la menor Magnitud. De la menor magnitud. Digamos, Sí. si yo tengo una dirección 1, 2, 3 desde un punto arbitrario, ¿ya? Eso Sí. de alguna manera, entonces tengo que encontrar como el máximo común divisor y Bueno, en el entonces caso de convertirlo. claro, 1, 2, 3, tú realmente ya no puedes bajarla más porque, a ver, si divides por 1 te quedas con lo mismo, si divides con Ajá. 2 te quedarías con 1, un medio, te fijas, 1 y 3 medios, y por Ajá. 3 pasa lo mismo. Un punto, una aclaración, la referencia yo me refiero a que yo siempre tengo un sistema de referencia donde defino un origen, pero la dirección siempre está dada entre dos puntos, con respecto a una referencia, por supuesto, ¿cierto? O sea, Ya. que quede claro, o sea, yo tengo una referencia arbitraria, ¿cierto? Absoluta, y ahora tengo dos puntos en el espacio, que conociendo sus posiciones con respecto a esa posición, por ejemplo, déjame acá, marcar acá, voy a poner acá dos puntos, ya voy a poner un punto acá y un punto acá, con respecto a este origen acá 0, entonces esta tiene 3 coordenadas, y esta tiene 3 coordenadas, y bueno, claramente la dirección que los une va a ser simplemente la diferencia de esas coordenadas, ¿cierto? Si yo tengo, si logro acá hacer la diferencia en el eje X, y después en el eje Y, y después en el eje Z, estas tres valores, acá va a ser U, V y W. U, V, W. ¿Se fija? Entonces acá tendríamos U, después tendríamos acá V, y acá W. ¿Okay? Pero claramente estos puntos que están acá van a tener coordenadas en el espacio referidos a algo, alguna referencia que podría ser este punto O acá,
¿cierto? Ya entiendo. O si- Entonces, digamos, cuando yo determino una dirección, ya tengo que tener conocidos los puntos sobre los cuales voy a determinar la dirección. No se Justamente, hace de la nada. Ya. claro, salvo que yo pueda medir la distancia de las componentes que unen un punto al otro y ahí me independizo de los puntos, ¿cierto? O sea, si yo sé que para llegar de este punto, ¿cierto? Llamemos de este punto a este otro, tengo que ir unidades en la dirección X hacia atrás, ¿cierto? Y después B corta unidades en la dirección Y y Z. Bueno, si tengo esos números, digamos 1, 2, 3, como bien dijiste tú, o menos 1, 2, 3, perfecto, tengo la dirección también. Ya, o sea que para yo poder determinar la dirección de algo, para poder determinar una dirección necesito conocer el tipo de estructura cristalina sobre la que estoy trabajando. Es No, decir, si me no, piden continúa. para poder tener los dos puntos sobre los cuales voy a determinar la dirección. Es que ahí es donde me pierdo un poquito. Sí, pero no es necesario tener, porque nuevamente son posiciones en el espacio, es tener ojalá nomás el sistema de referencia, eso sí. Bueno Ya. saber, eso sí, dónde está tu eje X, tu eje Y, tu eje Z, para poder referirte a ese sistema, eso sí. Pero independiente si estás en una celda BCC unitaria o FCC o tetragonal o hexagonal. O sea, lo importante nomás es que yo en mi espacio 3D defino mis vectores de referencia, X y Z, o 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y en base a eso, yo o bien defino las coordenadas del punto inicial y las del final, le hago la diferencia por coordenadas, o bien sé las magnitudes de esas diferencias por componente. Sé el valor de U, sé el valor de B y el de Z, porque lo puedo medir de alguna manera, ¿cierto? ¿Okay? Así Ya, que, vale. pero Y vemos, no sé, si alguien me dice, dibújeme el vector de dirección 1, 2, 3, sin conocer los puntos, ¿ahí cómo haría? ya, déjame, mira, veamos, avancemos porque tenemos unos ejemplos acá. Ah, ya, ok. Sí, no, esto tenemos que hacer un par de ejemplos simples. Voy a nomás, bueno, entonces mencionar de que se ponen en corchetes cuadrados y también se ocupa el corchete triangular cuando hablamos de una familia. ¿Y por qué una familia? Porque vamos a ver de que hay direcciones en el espacio que comparten los índices W, simplemente los tienen en otras posiciones, no tiene por qué ser siempre W, puede ser W, VU, W, ¿cierto? Puede incluso ser menos W, menos BU, etc. Ahí, cuando se habla de la familia, se pone corchete triangular, vamos a ver algún ejemplo. Y lo otro también es que cuando la componente es negativa, porque tiene que ir en contra de la definición de mi eje, X y Z, el negativo no se pone dentro del corchete, sino se pone como una barrita, una barra sobre la magnitud de la componente. O sea, acá, U barra. O le puedo poner, perdón, V o V corta barra. O le puedo poner también U barra BW. Entonces, esto es sinónimo de, básicamente, esto implica que tenemos acá un menos D. Y esto acá implica que tenemos un menos U. Menos U. ¿Ok? Eso es lo que estaría significando esa nomenclatura también. Entonces, ponerlo acá, esto es simplemente poner acá, menos U. De acuerdo. Veamos el ejemplo que teníamos acá en la... Entonces, Intel, por ejemplo, en su propaganda, cuando uno entra a una página web de ellos, ¿cierto? Van a mostrar así una imagen de microscopía electrónica de algún chip para ilustrar alguna nueva tecnología que ellos estén desarrollando, etc. Esto es bastante antiguo, el año 2007, como pueden ver la imagen, o sea, más de 14 años casi. Vamos para los 14 años ya esta foto. Así ellos dicen, ok, acá tenemos direcciones, la dirección 111, la dirección 110, la ponen en corchete porque hablan de una familia de direcciones para no estar indicando la dirección precisa, sino el conjunto de familias que tienen esa característica de tener índices 111 o 110, ¿cierto? Y ahí empiezan a hablar de alguna propiedad, ¿cierto? En la dirección 110 hay una orientación del canal del cristal, ¿cierto? O lo que están diciendo que estas direcciones son las normales a las caras planas, ¿cierto? Etcétera.
Entonces, es una nomenclatura que se usa, y se usa también en los papers, lo van a ver en los papers que tienen que leer, ¿cierto? Y de alguna manera tratan de ver qué pueda suceder o no en una dirección dada en el espacio 3D, ¿cierto? Si es que el material se expande, se comprime, ¿cierto? Todas estas baterías de litio van a ver en los que tengan que leer los papers, es que muchas veces cuando sale o entra el litio, el material se distorsiona, ¿cierto? O sea, no es que esté siempre a la misma separación. Los parámetros, este parámetro A, B o C de la celda, se distorsiona, tienen un rango de distorsión, ¿ok? Así que es parte de esta nomenclatura que se usa. Entonces veamos un ejemplo acá, veamos un ejemplo concreto para ver cómo se puede proceder. Vamos a borrar lo que está acá. De acuerdo, entonces, por ejemplo, ya tenemos un sistema X, Y, Z, acá el Y está un poquito corrido acá, tener presente eso, pero ya, X, Y, Z, y estamos en un punto acá que está en la mitad de la arista de la celda unitaria, por eso un medio, está justo a lo largo del eje X, y vamos a ir a este punto B, que está a 3/4 a lo largo de Z, ¿cierto? Pero justo a lo largo del eje Y, ¿cierto? Ok, efectos prácticos diríamos acá, esto va por acá, todo ahí. Ok. Bien, entonces, ¿cuál sería la dirección entre A y B? Bueno, el camino, ¿cierto? Es decir, ok, ¿cómo llego de A a B? ¿Cierto? Eso es un camino, ¿cierto? Sin necesariamente tener las coordenadas, también lo podemos hacer con coordenadas, lo podemos hacer también, pero veamos lo siguiente, si yo quiero ir de A a B, tengo que ir un medio hacia atrás, ¿cierto? Después tengo que ir 1 adelante y 3/4 hacia arriba. Entonces mis componentes U, V, W, ¿cierto? Acá vamos a tener U, acá vamos a tener V corta, y acá W, van a ser menos un medio, 1, 3/4. Menos un medio, 1, 3/4. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me está diciendo la nomenclatura? Que multiplique esto por algún múltiplo entero para eliminar las fracciones y quedarme con números enteros del menor valor posible. Si elijo 4, ¿cierto? Si elijo 4, en ese caso particular, voy a quedarme con menos 4 medios, 4 por 1 es 4, y 3/4 por 4 es 3. Y eso lo simplifico, 4 medios es 2, voy a tener menos 2, 4, 3, y eso lo pongo entonces entre paréntesis cuadrado, corchete, 2/4, 3. Lo otro que puedo haber hecho yo también es haber dicho, ok, el punto A tiene coordenadas un medio, coma 0, 0, ¿cierto? Y el punto final B tiene coordenadas 0, 1, 3/4, ¿ok? Y yo lo que quiero es que la dirección AB va a ser básicamente tomar el punto final, punto B, menos el punto A, ¿ok? Es decir, voy a restar las componentes del punto B ya. Voy a poner 0, 1, 3/4, menos un medio, 0, 0, ¿ya? Y eso al final me da menos un medio, en el largo X me va a dar 1 a lo largo del eje Y, y me va a dar 3/4 en el eje Z, ¿cierto? Entonces vamos a... Tenemos entonces estas tres... ahí. Bueno, que eran las mismas que habíamos encontrado haciendo la trayectoria del punto A al punto B, que obviamente es lo mismo. Pero, nuevamente, o tengo los puntos A y B con respecto a una referencia, en este caso particular sería este punto acá de origen, que yo me lo voy a dar. Sería este que está acá, ¿cierto? Y ahí defino el punto A y defino el punto B, hago la diferencia de final menos inicial,
llego a las tres componentes, las componentes ahora tengo que convertirlas en enteros de menor valor, multiplico por 4, me quedo con menos 2, con 4 y con 3, y lo pongo en paréntesis cuadrado, y el menos lo pongo arriba como una barrita. Ese sería un ejemplo, yo creo, bastante completo de dirección, ¿cierto? Por lo general las direcciones muchas veces son más simples, porque son direcciones del tipo, por ejemplo, vamos a dibujar acá una dirección que pueda estar acá, esta dirección acá, que va justo en la tapa, y puede haber esta dirección acá también, ¿cierto? Y podemos tener esta dirección. Se fijan, todas estas direcciones tienen algo en común, van en la diagonal de las caras, por lo tanto son parte de la familia de direcciones. Si hay 6 caras en un cubo, y en cada cara podemos tener 2 direcciones, van a haber 12 direcciones. Entonces, en vez de estar escribiendo las 12 direcciones, yo simplemente pongo corchete triangular, ¿cierto? Digo, corchete familia de direcciones, corchete triangular, y en este caso particular, ¿cierto? Porque van en las tapas, van en 2 direcciones, 1 y 1 y una 0, 1 y 1 es 0. Y cuando tengo eso, yo digo, de acuerdo, una dirección puede ser la 110, otra dirección puede ser la 010, pero 011, ¿cierto? Puede ser después otra dirección la 101, etc. Y puedo también permutar signos, un signo a la vez. ¿Ok? Y ahí generar en total las 12 diferentes direcciones. Ahora, en particular, si yo, por ejemplo, quiero saber esta dirección, bueno, ¿qué es lo que hago yo? Lo mismo siempre. Este es mi punto inicial, mi punto final. Me muevo una dirección en Y y una dirección positiva en Z. No me moví en X, por lo tanto, esta dirección tiene que tener la forma 0, 1, 1. ¿Ok? Y esta otra dirección, me ubico acá, en esta posición, tengo que ir hacia atrás ahora, menos 1, 1. O sea, esta otra va a tener una dirección de la forma 0, menos 1, 1. ¿Se fijan? Menos 1, 1. ¿Ok? Y así puedo ir poblando todas las direcciones de ese tipo. Entonces, tángiblemente, las direcciones que son las ortogonales, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, las direcciones que van en diagonal de cara, que son del tipo 1, 1, 0, y después, finalmente, el otro tipo de dirección más común es una dirección que va a lo largo de las diagonales del cubo. Voy de acá a ahí. Y esa, ¿cómo voy de este punto a este otro punto? Me muevo 1 en Y, menos 1 en X, 1 en Z. Entonces, esa dirección va a tener la forma, dije, menos 1 en X, menos 1, 1 en Y, 1 en Z. Cerramos, la ponemos ahí. Okay. Pero, como tiene menos acá, bueno, tengo que entonces sacar el menos y poner acá la barrita. Okay, entonces la barrita la voy y la pongo ahí. Lo mismo que me iba a pasar con esta acá también. También tengo que sacar ese menos de ahí y poner la barrita encima. Si no, después viene un cristalógrafo y me reta, ¿cierto? Ok, esa sería un poco la nomenclatura, ¿cierto? Entonces la cristalografía es compleja porque requiere tener esta capacidad de visualizar cosas en 3 dimensiones, imaginarse direcciones, vamos a ver ahora pronto planos también. ¿Okay? Así que requiere cierta característica especial de que muchas veces no se enseña, o se tiene que entrenar, o uno la tiene o no. Y cristalógrafos, yo creo que una de las personas más importantes, ya le mencioné, fue Craig Barrett, ¿cierto? Que llegó a ser, de cristalógrafo pasó a ser el presidente de Intel. Eso yo creo que es el puesto soñado de cualquier CEO, de cualquier persona que hizo un MBA y ser presidente de Intel, pero para ser presidente de Intel no solamente hay que ser bueno para los negocios, o para finanzas, o para el marketing, hay que entender cosas fundamentales, porque hay que hablar con los ingenieros y empezar a ver, oye, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa si hacemos la capa más pequeña? ¿Qué pasa en una dirección 111, en 132? ¿Te fijas? Bueno, Craig Barrett lo hizo, estuvo en presidente de Intel mucho tiempo. Y, hay que entender el negocio también. Por supuesto, bueno. Exacto. Pero te digo, son negocios tan tecnológicos que si el CEO no sabe la jerga,
los ingenieros van a estar atrás diciéndome, este gallo no cacha nada, este gallo es puro guante blanco, ¿no? Pero el Craig Barrett le decía, oye, a ver, subámonos las mangas, vamos al laboratorio, ¿qué pasó ahí con el semiconductor? ¿Por qué? ¿Te fijas? Entonces, claro, hay que entenderlo, pero entenderlo desde adentro y desde afuera, para ese tipo de negocio, para ese tipo de negocio de alta tecnología. Y entiendo que cambiaron al CEO, después pusieron a un cowboy que dejó la crema en Intel. Pusieron un tipo que no venía probablemente de un super MBA, y el tipo dejó la crema y se le fueron una pila de ingenieros de Intel, de gallos muy, muy capaces. Así que bueno, pero es un ejemplo que puedo decir de alguien que estaba dedicado, su vida era esto, y terminó siendo presidente de Intel por muchos años igual. Entonces ya por lo menos podemos hacer posiciones, podemos hacer direcciones, sabemos la nomenclatura. Lo último que nos falta, y ahí después nos vamos al break, son los planos, que es como ya entendiendo planos, direcciones y posiciones, ya tenemos el bagaje máximo de lo que es una cristalografía. Entonces los planos, bueno, los planos son estas cosas que están acá, las superficies, sean las caras del cubo o del hexágono, del prisma hexagonal, etc. ¿Cómo yo caracterizo entonces ahora un plano? Bueno, un plano se caracteriza básicamente por su dirección normal, entonces por eso hay que primero saber direcciones, ¿cierto? Entonces si yo sé la dirección normal de un plano, si yo sé si esta flecha roja es la dirección normal de este plano, de esta cara, y esta de este otro, y de acá está este otro, y esta de este otro, y esta de este otro, ¿cierto? Esa no me quedó muy buena. Yo tengo caracterizado el plano. Entonces, los planos son básicamente índices que se denominan HKL, ¿cierto? Por convención, son 3 números, en otras palabras, representan la dirección normal al plano. Entonces la pregunta es, claro, cuando tengo un plano, ¿cómo puedo encontrar su dirección normal? Y una manera, una receta para hacerlo, ¿cierto? Sin tener que hacer mucho trabajo, pero vamos a mostrar algunas maneras de hacerlo también desde el punto de vista de la geometría, es simplemente ver dónde el plano corta los ejes X y Z, que yo me doy arbitrariamente, y teniendo información de esos puntos de corte, yo puedo procesarlos y obtener esas coordenadas HKL que ahora se ponen en corchete circular. Cuadrado para dirección, circular para plano, triangular para familia plano, y vamos a poner corchetes de llave para familias de plano. Triangular para plano de direcciones, para familia de direcciones, y corchete de llave para familias de plano. Ok, entonces primero lo que hay que hacer es, hay que ubicar el origen en algún punto que me permita, a partir de ese origen, encontrar los puntos de intersección del plano con los ejes X y Z, que yo también me los di arbitrariamente. Y eso se llama retirar toda indeterminación. Vamos a ver qué significa en una aplicación, en un momento preciso. Después, una vez que ya logré hacer eso, que eso es rápido, ¿cierto? Encontrar la intersección del plano con los ejes de la celda unitaria. O sea, tengo que ver cómo el plano corta el eje. ¿Dónde lo corta? Lo corta en 1, lo corta en 1/2, en 3/4 del parámetro de la celda. Después, considerar el recíproco del valor de la intersección. Una vez que tengo ese valor, tomo su inverso, en las 3 direcciones, ¿cierto? El inverso del primer corte en X, el corte en Y, el corte en Z, tomo su inverso, y ahora ese número nuevo, ese inverso, lo tengo que multiplicar por un número que remueva todas las fracciones y convierta estos números en enteros de menor valor, HKL. Lo mismo que hacíamos con la dirección, que había que multiplicarla por un múltiplo para que cualquier fracción desapareciera y se convirtiera en un entero, hacemos lo mismo con esto. Y después, una vez que ya tengo HKL, en corchete, en paréntesis circular, y si hay negativo también le pongo una barrita encima. Entonces, ¿cuáles son los... Volviendo acá a este dibujo, yo ya dibujé las normales al plano, y claramente las normales al plano, en este caso, esta es paralela a esta dirección, ¿cierto? Que voy a suponer que esta es la dirección Y, esta es la dirección X y esta es la dirección Z, entonces claramente esta normal es paralela a esta, entonces tiene la dirección 0, 1, 0, no hay mucho que decir. Acá voy a mejorar esta flecha porque no queda muy buena. Vamos a poner ahí. Okay. Esta otra es paralela a la
flecha del sistema de referencia a lo largo de X, entonces una dirección, en este caso, 1, 0, 0. Estoy bien, estoy con los ejes cambiados. A ver, esta es la dirección 0, 1, 0, esta es la dirección acá, ya, esta la estamos llevando acá básicamente, vamos a correr. Esta la estamos llevando la dirección 001, ¿ok? Y esta otra que está acá arriba, ¿cierto? La vamos a cambiar, es la 100. O sea, tenemos un poco las direcciones cambiadas. Estamos definiendo esta como 100, esta como 001 y esta como 010. Bueno, sea así, cualquier normal o dirección perpendicular al plano que sea paralela a esa dirección va a ser ese conjunto de índice HKL del plano. Y este conjunto de 3 planos, ¿cierto?, que también puede tener un 1 negativo, porque puede estar apuntando en la dirección contraria, ¿cierto? Yo podría tener querer saber cuál es los índices de este plano que está acá, ¿cierto? Sabemos que eso está asociado a una flechita que es opuesta a esta, va a ser del tipo entonces, paréntesis redondo, 0, 1, barra, 0, pero vamos a poner la barra encima. Acá, ahí le pusimos la barrita. ¿De acuerdo? Entonces, la familia de planos van a ser los planos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 barra 0, 0, 0, 1 barra 0, 0, 0 barra, 1 barra. Pero son 6 planos, son las 6 caras que tiene el cubo. ¿Okay? Esos son los planos más simples, después van a haber planos un poco más complejos que los vamos a ver ahora inmediatamente. Como estos que están acá, pero un poquito más complejos, ¿cierto? Entonces, apliquemos ahora la receta que dijimos. Yo voy a tener un plano, que es este plano que está acá, lo vamos a chular un poco. Este es el plano que está acá. ¿De acuerdo? Y ese plano, entonces, yo me doy un sistema de referencia, X y Z, pongo mi origen en alguna posición del espacio y veo cómo este plano corta, y veo que está cortando, voy a suponer que me doy también, mayoritariamente, una celda unitaria, tal que en una de sus esquinas pongo el 0 y pongo los ejes X y Z a lo largo de 3 de sus aristas, y hago el plano dentro de la celda y veo que corta, acá cortó en 1, ¿cierto? Ahí cortó en 1, acá también cortó en 1 y acá también cortó en 1. O sea, la posición de hecho de corte, mejor dicho, si queremos ser un poquito más precisos, va a ser la siguiente. Acá cortó en 1,0,0, ¿cierto? En esta otra está cortando en 0,1,0 y acá está cortando en esta en 0,0,1. ¿Ok? De acuerdo, entonces, ¿qué es lo que me dice la receta? Que una vez que ya retiré la indeterminación, donde logro encontrar los puntos de corte, tomo el inverso de cada punto de corte, sería el inverso de 1 a 1, el inverso de 1 a 1, el inverso de 1 a 1, así que me voy a quedar con índice HKL, todos enteros de menor valor, HKL, en paréntesis, redondo, 1, 1, 1. Y este es el plano 1 a 1, cuya normal, ¿cierto?, es una dirección, bueno, necesita ahí una dirección que va ahí, normal, ¿cierto? Acá. Ahí. Que tiene entonces índices 1, 1, 1. Los índices de esta dirección acá son 1, 1, 1, que es la dirección que conecta este extremo con este otro acá. De hecho, voy a dibujar un poco de nuevo la flecha porque la perspectiva no es muy buena. La perspectiva debería ser ahí. Esto será ahí. Está un poquito mejor el monito. Ok, esa es. Entonces, esta dirección es la 1, 1, 1, y es la que conecta este extremo donde puse mi origen a este otro punto frontal acá, que es una diagonal 1, 1, 1, o de dirección 1, 1, 1. ¿Se fijan? Entonces, este ya es un plano un poquito más complejo. Estos ya son planos que enredan un poco porque, si se fijan, son planos tales de que
no hay cómo cortar un eje. Acá yo no puedo cortar el eje X, acá no puedo cortar de alguna manera el eje Z, ¿cierto? Soy paralelo, o lo estoy cortando en todo el largo, pero no estoy haciendo un corte puntual. Entonces la pregunta, bueno, ¿cómo procedo? Bueno, la cosa es que en este caso, en este plano particular que hay acá, ¿cierto? Acá, lo que yo tengo que hacer es poner la indeterminación, o sea, el origen en una posición, lo pongo acá. Y bueno, ¿qué es lo que veo? Veo que corta acá en X, en Y, y corta en Z. No hay ningún problema con eso, corta acá en 0,1,0 y corta acá arriba en 0,0,1. Pero ¿qué pasa acá? ¿Dónde está cortando? No está cortando en una parte, pero sabemos que en el infinito va a cortar. Va a cortar cuando estemos acá en infinito 0, 0. ¿De acuerdo? Ok, corta en infinito 0, 0. Entonces tenemos que los puntos de corte son infinito, 1 y 1. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora yo? Es arreglar acá esto. Tomar lo inverso. Entonces el inverso de infinito es 0, el inverso de 1 es 1, y el inverso de 1 es 1. Entonces ahí me quedo con los tres índices HKL, 0, 1 y 1 en paréntesis cuadrados. Pero en paréntesis redondo. Okay. Entonces, esta sería la representación de este plano. Y estos índices 0, 1, 1 corresponden a la dirección normal. O sea, si la dirección normal, si yo tomo una dirección normal acá, y la dibujo de acá a acá, me voy por esta cara, esta dirección que es perpendicular a este plano, esta dirección, ¿qué índices tiene? 0, 1 y 1. Entonces, siempre la normal a un plano va a ser la normal a un plano van a ser los índices del plano. ¿Ok? O sea, tengo índice HKL, la dirección HKL es la normal del plano. ¿Qué pasa con este? ¿Qué está pasando con este? Entonces acá, esta ubicación del origen acá, y de mi referencia no me conviene. Me conviene cambiar el origen, me conviene poner el origen, esto es lo que se llama retirar la indeterminación, pongo mi origen acá, y corro o traslado mi tema de referencia para acá y para acá. Entonces, ¿qué significa eso? De que, bueno, este va a estar hacia abajo. Este lo vamos a poner acá, ¿no? Y bueno, está puesto acá o en la otra dirección iría por allá, en la negativa. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora mi plano que está acá, el plano que vamos a achurar, este plano, ese, ok, ese plano va a cortar en este punto, y este es un punto, según mi definición, 0,1,0, ¿de acuerdo? Va a cortar acá, en este otro eje negativo, y va a cortar ahí en menos 1,0,0, y va a cortar en el eje Z, en el infinito, porque el eje Z va acá y el plano va acá, se juntan en el infinito. Entonces, mi punto de corte en este caso va a ser 0,0 infinito. Entonces, ¿cuáles serían los índices de este plano? ¿Cierto? Que están acá todos en asterisco, en pregunta. Serían, ok, en X está cortando en menos 1, en Y corta en 1, y en Z corta en infinito. Tomo los recíprocos, es menos 1, 1, 0. Esos serían los índices de este plano particular. Serían justamente, bueno, vamos a borrar acá, serían justamente lo que habíamos dicho, menos 1, 1, 0, que también lo podemos escribir con menos 1, 1, 0. Ese, ¿okay? Y ese corresponde entonces a esta dirección que va paralela a esta diagonal. O sea, si la dibujamos mejor acá. La normal a este plano, acá, es esta dirección ahí. Ahí. Okay. Y esa es una dirección diagonal a la cara, que es también de la forma
en este caso particular, tiene que ir menos 1, 1, 0. 1 barra 1, 0. ¿De acuerdo? Así que, nuevamente, plano, necesito poner mi sistema de referencia en la mejor posición posible, trasladarlo, para poder ahora buscar los puntos de corte, que pueden ser puntos concretos, definidos, ¿cierto? 1, 1 medio, menos 1, etc., o eventualmente infinitos. Y tomar los recíprocos, ¿sí? Poner ese número y multiplicarlo por un múltiplo tal que todos se conviertan en números enteros de menor valor posible, ponerlo en corchetes o en paréntesis redondos. ¿Okay? Y con eso ya tenemos la descripción del plano. ¿Okay? Vamos a ir al break porque después de acá tenemos un ejemplo más, que es un desafío, pero vamos a ver que lo van a poder hacer. Planos como el A y el B, ya no son planos tan bonitos, no son tan simétricos. Vamos a encontrarnos con algunas situaciones donde para poder ver los puntos de corte nos tenemos que salir de este cubo y tener que ver un cubo un poquito más lejos, ¿cierto? Pero la simetría nos va a ayudar. Así que son las 8:06, ¿de acuerdo? Y ya, démonos unos 14 minutos, o sea, podemos estar volviendo a las 8:20, ¿de acuerdo? Eso, muchachos. Ok, profe, gracias. Ok, profesor, gracias. Y ahí atendemos las, ¿cómo se llama? Todas las consultas. O sea, mientras tanto, meditan un poquito esto de los planos y todas las consultas que hayan las vemos en este ejemplo.